Hola, esperamos que el sermón que vas a escuchar a continuación, predicado por el pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en Pereira, sea de gran bendición para ti. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.ibgrpereira.com, esto es www.ibgrpereira.com. Terminamos el himno diciendo, mis hermanos, memoria ten, Señor, de mí. Y esta frase no es otra cosa sino una manera poética de decirle a nuestro Señor: Señor, sé que siempre me tienes en tu corazón, apiádate de mí porque estoy pasando por esta o por otra situación. Lo que deberíamos pedirle a nuestro Señor, y sugiero yo en la mañana de hoy, es que nos dé memoria. Eso es lo que tenemos que pedirle a nuestro Dios. Que nos dé memoria. Memoria para acordarnos quién es Él. Memoria para acordarnos qué ordena Él. Memoria para acordarnos de la palabra de Él. Y entramos al capítulo 5, queridos amigos y hermanos, a un capítulo como ningún otro, pero a un capítulo trágico, a un capítulo doloroso en la historia de la iglesia de los Corintios, a un capítulo que trae grandes enseñanzas a nivel personal y a nivel de la iglesia. A un capítulo que no muchos predicadores quieren quedarse allí por secula seculorum, porque aún el mismo apóstol Pablo dice, no quiere ni mencionar lo que sucedió en Corinto por segunda vez, al menos no con nombre propio. Le avergonzaba, le pesaba en sobremanera, hermanos. Esta iglesia de Corinto, particularmente esta carta de Pablo a los Corintios, es rica, supremamente rica en contenido de doctrinas. Hemos hablado de la revelación, de la doctrina de la revelación de Dios. Hoy hablaremos de la disciplina eclesiástica. En alguna oportunidad hablaremos de los dones revelacionales, es decir, de los dones que estaban acompañando la revelación de la palabra de Dios. La revelación ya cesó, los dones ya cesaron. Pero de eso vamos a ver y lo vamos a probar cuando lleguemos a los capítulos 12, 13 y 14. Vemos en Primera de Corintios la doctrina del amor cristiano, la veremos en el capítulo 13. Veremos la doctrina de la resurrección, de la gloriosa resurrección y las promesas inherentes a ella en el capítulo 15. Veremos cosas importantes como la libertad de conciencia. Pero también, hermanos, la primera epístola de Pablo a los Corintios es una carta supremamente práctica para nosotros. No solamente rica y hermosamente doctrinal, sino supremamente práctica, como lo dije, a nivel personal y a nivel eclesiástico. Y no podemos entrar en este capítulo, hermanos, no podemos, si antes no tenemos memoria de la iglesia que estaba en Corinto. La iglesia, el conjunto de los redimidos por la sangre del Cordero, se agrupaba en una ciudad llamada Corinto. Y sin volver a repetir todo lo que ya hablamos en nuestra primera sesión, en nuestro primer estudio, sí debemos enfatizar que en la ciudad de Corinto
en virtud de su importancia y de la importancia de su ubicación estratégica y geográfica, abundaban muchas culturas. Primero, abundaba la cultura griega. Ellos vivían ahí. Eran los griegos los que vivían ahí. Segundo, habían muchas personas, en especial militares romanos. ¿Por qué? Porque eso era una colonia romana. Tercero, habían muchos judíos. ¿Por qué? Porque Claudio los había expulsado a la mitad del primer siglo y muchos de ellos terminaron en la ciudad de Corinto. Y habrían de haber muchos más, porque en el año 70, cuando Tito rodeó Jerusalén, muchos huyeron y se fueron a Corinto. Tenemos una multitud de culturas llegando pues, afluyendo allí a la ciudad de Corinto, romanos, griegos y judíos. Allí abundaba el libre pensamiento, el humanismo en sus formas más básicas, diría yo. Era una ciudad donde también reinaba el intelectualismo, y aquí ya entro en materia, pero era una ciudad, y ustedes bien harán en recordarlo, altamente inmoral. Altamente inmoral. La ciudad de Corinto era una ciudad altamente inmoral, muy inmoral. ¿Ustedes recuerdan esa expresión que hemos mencionado en varias ocasiones? Oye, vamos a corintianizarnos. Es decir, bajemos a Corintios para pegarnos la rumba del siglo. Y eso significaba, vamos a Corintio para consumir bebidas, pero sobre todo para prostituirnos. Esa es la idea de la palabra corintianizarnos. En otras palabras es, vamos a ser como los habitantes que viven en Corintios. Un miembro de la iglesia de Corinto, hermanos. Un miembro de la iglesia de Corinto, no una persona que visitaba la iglesia, no un simpatizante que venía cada 15 días. Una persona de la iglesia de Corinto estaba andando en medio de la iglesia a la plena luz del día en abierta inmoralidad sexual. ¿Sí? Corintio era una iglesia bendecida por Dios, lo probamos. Era una iglesia con abundancia de dones, lo probamos y lo vamos a probar. Pero a la final, hermanos, era una iglesia con problemas como cualquier otra iglesia debajo del sol. Ustedes recuerdan que dije que este es uno de los capítulos más trágicos que podemos encontrar en una carta paulina. ¿Y por qué es trágico? Porque el problema fue trágico. El problema fue trágico. Un hermano había caído en pecado y la iglesia no le había disciplinado como Dios le ha ordenado a la iglesia que discipline al hermano. Eso es tragedia doble. Tragedia por un lado porque el hermano estaba cometiendo su pecado y, vamos a verlo más adelante, se había acostumbrado al pecado. Y por el otro lado, por eso decimos una tragedia doble, y por el otro lado, la iglesia no se había inmutado a disciplinar al hermano que estaba en medio de ellos en pecado. Eso es tragedia, hermanos. Y para tipificar el punto de una manera más clara, para ponerlo de una manera más clara, piense en su familia, o piense en una familia que usted conozca, que sea numerosa, donde haya niños pequeños, una familia común y corriente. Piense en esa familia. Ahora yo le sugiero que piense en una enfermedad muy contagiosa y muy peligrosa, como es el sarampión. Bastante contagioso. O la tuberculosis, bastante contagioso. Y el hermano mayor, por cuestiones de la providencia, el hermano mayor
contrae esta enfermedad supremamente contagiosa y sucede que el padre y la madre del hermano mayor no hacen absolutamente nada al respecto. Terrible. Ojo. Ni le dan el medicamento que la persona enferma necesita, escuchen, ni apartan a la persona enferma de los demás hermanos para que no lo contagien. Ninguna de las dos cosas hicieron. Hermanos, ¿cuál es el resultado? Se infecta toda la familia. Lo mismo es en la iglesia, hermanos. La familia es la iglesia. La enfermedad altamente contagiosa es el pecado. Y la medicina, tanto para sanar al enfermo como para evitar que la enfermedad se continúe propagando entre los miembros de la familia, es la disciplina eclesiástica. Y es algo a lo que algunas iglesias le huyen por motivos que vamos a considerar. ¿Qué era lo que estaba sucediendo entonces, mis hermanos? Palabras más, palabras menos. Dos cosas pasan en este pasaje. Un verdadero cristiano estaba viviendo en pecado, en un pecado horrendo, asqueroso. Y lo segundo que pasa es que la iglesia no estaba evitando que el pecado se extendiera. Y el sermón, hermanos, en la mañana de hoy, habiendo dado ese ejemplo y habiendo contemplado los puntos iniciales, lo vamos a dividir en 4 partes: la vida del pecador, la disciplina al pecador, el deber de la iglesia y la separación del pecador. Vamos a hablar de esos 4 puntos. Yo les pido que abran sus Biblias, por favor, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 5, versículo número 1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Hermanos, lo primero que tenemos que contemplar es que estamos hablando de un hermano en Cristo, o al menos de alguien que había profesado y que había sido aceptado en la membresía de la iglesia. Pero este alguien, hermanos, no fue alguien que cometió el pecado una vez, ni tampoco fue alguien que cometió el pecado de vez en cuando. Era alguien, la idea que transmite el original griego era la de una persona que estaba viviendo con la mujer de su padre. Hablamos de un hermano que se había acostumbrado al pecado, que había hecho del pecado su manera de vida. Y yo quiero que mires el peligro, porque eso sucede muy a menudo en muchas iglesias. La persona cree que contarle al pastor sus falencias, el pastor lo va a expulsar de una. No necesariamente. Ahora, haciendo la salvedad que yo no soy ningún sacerdote que le puede otorgar perdón de pecados y cuestiones por el estilo, pero quizás en la sabiduría que Dios nos ha concedido podamos dar un buen consejo, un consejo bíblico, y puede que usted sea bendecido por medio de ese consejo. Pero las personas prefieren: no se lo cuento a nadie. Y ese no se lo cuento a nadie está bien. Si usted viene delante del Señor y se arrepiente delante del Señor y le pide perdón dolido de corazón delante del Señor y mortifica su carne, está bien si lo hace así. Pero lo que más sucede a menudo es que la persona comete el pecado, calla el pecado, no dice a nadie que ha pecado, por supuesto, y lo que pasa es que continúa pecando. Vive el pecado y comienza a vivir una doble vida.
En la iglesia es: te alabaré, mi Dios, mi Rey. Y en el trabajo y en la calle es otra persona irreconocible. Se ha acostumbrado a vivir en pecado. Se ha acostumbrado a tener una doble vida. Se ha acostumbrado a hablar el lenguaje celestial en medio de la congregación, y se ha acostumbrado a hablar cualquier cantidad de porquerías y a desear cualquier cantidad de cosas cuando nadie lo ve. Ya se acostumbró. Este hermano en la ciudad de Corinto vivía en abierto pecado. Eso lo hacía aún más grave. En total desafío. Heme aquí con la mujer de mi padre. Se tontoneaba, se pavoneaba quizás con la mujer de su padre de un lado para otro, hermanos. Se acostumbró al pecado. ¿Y qué hacía? Se congregaba como si nada. ¿Ven el punto? Oh, no, pero no está mal que yo me congregue. Este hombre seguramente tomaba la cena del Señor como si nada. Participaba de algún tipo de servicio en la iglesia como si nada. Y no se nos debe olvidar que Pablo dice: hay uno de vosotros viviendo en fornicación, pero esa fornicación es tan escandalosa y tan sucia que ni aún entre los de afuera de la iglesia se nombra. Terrible, hermanos. Terrible la bajeza en la que había caído este hermano de la iglesia. Yo me pregunto si alguno de ustedes ha caído en esa bajeza. Yo me pregunto si alguno de ustedes está viviendo hoy en esa bajeza, en esa doble vida, acostumbrado al pecado. Oh, que el Espíritu Santo te redarguya, hermano. Que el Espíritu Santo te redarguya. Y yo no estoy ansioso de conocer qué es. Solamente estoy ansioso de que tú corras pronto a tu Dios y pidas perdón a tu Dios, porque el estado en el que se encontraba este hermano era horrible. Perjudicial para él, perjudicial para la iglesia, perjudicial para la causa de Cristo. Y la iglesia, repito, no se inmutaba. Eso era lo peor, hermanos. Lo peor es que la iglesia o los hermanos comenzaban a acostumbrarse a que el otro hermano viviera como él quería vivir. Eso era lo peor. Lo peor era que la iglesia no hacía absolutamente nada al respecto. Lo peor era que el pastor de la iglesia de Corinto no estaba siendo obediente. Esto es gravísimo, hermanos. Quien estuviese como pastor en la iglesia de Corinto estaba cometiendo un gran pecado, y era darse cuenta que en la congregación había pecado y no moverse a disciplinar el pecado. ¿Por qué? Bueno, quizás porque era el que más ofrendaba. Ay, hermanos, cuántas historias no sé yo de personas que andan en total y desafiante indisciplina y vulgaridad en medio de congregaciones y no son disciplinados porque al pastor le da miedo que se le vaya la vaca que da más leche. Hermano querido, yo te advierto hoy en el amor del Señor. A mí no me da miedo que se vaya nadie si me llego a enterar de que entre nosotros hay una persona inmoral pavoneándose y no viviendo de una manera cristiana. Ya Dios nos proveerá, ya Dios nos sostendrá, hermanos. ¿Por qué no le habían dicho nada? Oh, bueno, porque es que quizás era la persona que tenía más carisma entre la iglesia, la persona que los hermanos querían más entre la iglesia, o quizás era la persona más influyente. Bueno, cualesquiera que haya sido el motivo, déjenme dejarles algo en claro, mis hermanos, es injustificable. La disciplina eclesiástica tenía que ser aplicada en ese momento, cuando se dio cuenta por primera vez que el hombre estaba en pecado. En este momento me es necesario hacer una diferencia. Hablamos de disciplina eclesiástica porque hay ciertos pecados que no caen dentro de la categoría
Primero, de Mateo 18, primero llama a tu hermano, trata de convencerlo, luego llama a otro testigo, trata de convencerlo, luego si no se ha arrepentido hasta ese punto, convoca a la iglesia, y si no se arrepiente, cuando la iglesia le pida que se arrepiente, entonces expúlsalo de la iglesia. Estos pecados merecen la disciplina de manera inmediata. La iglesia no se puede exponer a que el hombre continúe dándole mal ejemplo a los demás. Y amados amigos y hermanos, ¿qué es lo que más fácil aprendemos? El mal ejemplo. Lo bueno, para lo bueno somos tardos. Para imitar lo bueno somos tardos. Para imitar lo malo, lo aprendemos rápido. Por tanto, es menester del pastor de la iglesia ponerle fin, por así decirlo, ponerle tranca a esas manifestaciones de pecado que surgen. Esta, hermanos queridos, en Corintio era una de ellas. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, versículo 2: y vosotros estáis envanecidos, vosotros estáis crecidos. Lo que les voy a decir tiene que ver con lo que les voy a decir más adelante. La masa de harina con la que se hace el pan, en aquel entonces se comía bajo ciertas circunstancias con levadura, en unas fiestas específicas llamadas las fiestas de los panes sin levadura, estrechamente relacionada con la fiesta de la Pascua, que representa la liberación gloriosa del pueblo de Egipto. Pero también en ciertas oportunidades, quizás en la mayoría de ellas, se comía pan con levadura. ¿La levadura qué es? La levadura es un hongo. Eso es lo que es. Es un hongo que al entrar en contacto con la masa del pan, con el agua, con los azúcares, etcétera, etcétera, libera un gas. Y ese gas se llama dióxido de carbono, si no estoy mal. Y ese gas lo que hace es que la masa se infle. ¿Ven lo que hace la levadura? Ese gas hace que la masa se infle. Ese gas es producido por la levadura cuando entra en contacto con la masa y el agua. Los azúcares se fermentan y eso se empieza a producir ese gas que aumenta la masa. Esa es la idea que tiene en mente el apóstol Pablo cuando dice: y vosotros estáis envanecidos, vosotros estáis creciditos. Dice Pablo en el versículo 2: ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Hermanos, he aquí en el versículo 2 una pregunta retórica. Ustedes saben que es una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que ella misma es su respuesta. Y Pablo está diciendo aquí: ¿no debéis más bien haberos lamentado? Por supuesto que la iglesia se tenía que haber lamentado, hermanos. El pecado no causa felicidad, el pecado no causa gozo, el pecado no causa tranquilidad, el pecado causa llanto, lamento y angustia en el creyente, pero la iglesia no se había lamentado por el pecado. La iglesia no podía ver la vida desgraciada que llevaba el pecador. Pero el pecador sí se pavoneaba, porque cuando la persona está en pecado y cuando persiste en pecado, ya hay endurecimiento de corazón. Y cuando la persona está endurecida de corazón, ya para él todos los demás están mal. El que está bien es él. La iglesia no podía ver la vida en desgracia que llevaba este hermano. La iglesia no había expulsado al hermano, como ya lo vimos. Por el contrario, hermanos queridos, además de haber dicho, y ya lo dijimos, que lo peor no era que este hombre estuviese en pecado en medio de la iglesia, lo peor es que la iglesia no hubiese disciplinado al hombre y, peor aún, se estuviese acostumbrando al pecado del hermano. Hermanos, si con una palabra puedo resumir la actitud errada y pecaminosa de la iglesia de Corinto, es con esta: complicidad. Nada más
ni nada menos que complicidad. Ellos ya estaban también mal. La membresía que no se juntó a una sola voz para disciplinar al hermano que andaba de manera desordenada, estaban mal ellos también. Y Pablo dice, ven, la levadura, el pecado, la levadura leudó la masa vuestra, Corintios, y vosotros estáis inflados. Es decir, el pecado del hermano ya os infectó a vosotros. Y insisto, no era que este pecado horrible de esta persona fuese imputado a la iglesia. Los pecados no funcionan así. Fue que por no haber disciplinado a este pecador no arrepentido, la iglesia entró en pecado de desobediencia a la palabra de Dios. Hermanos, hemos visto, breve hermano, estoy volando, hemos visto la vida del pecador. Ahora la pregunta es, ¿cómo se lidia con el pecado de este pecador? Bueno, la Biblia dice, poniendo en disciplina al pecador. Y esa es nuestra segunda parte, la disciplina al pecador. Versículo 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha dicho. Hermanos, quiero dejar una cosa en claro, les hago una pregunta. Se rompe el principio de iglesia local. Es decir, ¿pueden otras personas fuera de la iglesia tomar decisiones disciplinarias para con una persona dentro de la iglesia? La respuesta es no. Y si usted me pregunta, ¿pero por qué Pablo lo hizo? Yo le digo, porque el oficio de Pablo fue un oficio específico, fue un oficio apostólico y él tenía la superintendencia. O en otras palabras, Dios le había comisionado que él supervisara el crecimiento de las iglesias que él había plantado. No podemos permitir que otra persona llegue a juzgar a uno de los nuestros, porque Dios le ha dado el poder a la iglesia para juzgar a los suyos. Entonces, ¿por qué Pablo ordena la disciplina? De nuevo, porque en él yacía la autoridad apostólica. Pablo no está interfiriendo en ningún asunto de la iglesia, solamente está interviniendo en virtud de que la iglesia de los Corintios se rehusó a disciplinar al hermano. Esa es la explicación, hermanos queridos. Versículo 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, al que tal cosa ni siquiera repite lo que había hecho. Seguro le daba asco mencionarla. Y esto, hermanos queridos, esta cosa a la que se refiere el apóstol Pablo, afectaba la vida del pecador mismo. Y él no se estaba dando cuenta. Y la iglesia se dio cuenta al principio. Qué mal le hizo la iglesia al pecador que vivía en pecado en medio de ellos. La iglesia no se movió a redarguirlo, ninguno de los hermanos quizás lo desafió, ninguno de los hermanos quizás lo alentó a que se arrepintiera, nada. Aprendieron todos a vivir con el pecado. Pablo continúa diciendo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que noten el lenguaje elevado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo decíamos el miércoles. ¿Qué pasa cuando Pablo no dice, en el nombre de Cristo os digo eso? ¿Qué pasa cuando Pablo no habla de esa manera? Sigue hablando en el nombre de Cristo. Pero cuando el apóstol Pablo quiere solemnizar una orden o la quiere dejar totalmente en claro, toma aquella fórmula, en el nombre. Y en otras palabras, hermanos, Pablo está diciendo, yo, en el nombre de Cristo os ordeno. Pablo nos está dando una orden como si fuera Cristo mismo. Pero también, además del lenguaje elevado, en el nombre de Cristo, quiero que presten atención a esta partícula que dice, reunidos vosotros y mi espíritu. Es un lenguaje figurado, hermanos.
no compliquemos este pasaje. Este pasaje no necesita ser complicado. Es que hay unos cristianos que se meten unas enredadas. No, lo que este pasaje quiere decir era que estaban en el mismo espíritu. No era que Pablo estaba allá ni que el espíritu de Pablo estaba con el poder de allá. No. Quiere simplemente decir, tenemos que estar con la misma mente al respecto de esto. Reunidos vosotros y mi espíritu. Hermanos, ¿reunidos para qué? Reunidos para que la iglesia ejercitara una de las labores más sublimes que Dios le encargó, y era para mantener la iglesia pura. Y para mantener la iglesia pura está la disciplina eclesiástica. Así que la orden del apóstol Pablo no es otra sino reunidos para que ejerzáis poder sobre este perverso que anda en medio de vosotros. Ahora dice, el tal, para que el tal sea entregado a Satanás. Hermanos, hay miles de diferentes interpretaciones al versículo. En mi opinión, la más certera es aquella de que ser entregado a Satanás significa ser expulsado de la iglesia, que quede expuesto al mundo, ser echado de la jurisdicción de la iglesia, que el hermano que estaba en pecado pierda todos los beneficios en la iglesia, los beneficios de la comunión santa los unos con los otros, los beneficios de la cena del Señor, los beneficios de servir al Señor, que la persona fuese echada para la destrucción de la carne. Ahora, ¿qué significa eso? Hermanos, casi literalmente significa para que su carne sea abatida en el mundo de tal manera que su tristeza lo traiga de nuevo a los pies del Señor. La destrucción de la carne significa casi literalmente para que su carne sea abatida, para que él sea consumido de tristeza al perder los privilegios que tenía en la iglesia. Ser entregado a Satanás, una explicación muy plausible, una explicación muy certera, en mi manera de ver, era para que este hombre sea contristado a lo sumo a causa de su pecado, para que su ser se lamente profundamente por ese pecado, se consuma de vergüenza. No, pastor, pobrecito el hombre. No, hermanos. La prueba de que lo que les acabo de decir es verdad es que ese era el objetivo. El objetivo era que el pecador, cuando era echado de la iglesia, fuese humillado hasta el polvo por Satanás allá afuera. En 2 de Corintios, Pablo ve que los hermanos sí lo disciplinaron. Y en 2 de Corintios, Pablo les dice, restituidlo pronto la comunión, no sea de que sea consumido por la tristeza. Entonces, sí, hermanos, la persona que se disciplina, que se expulsa de la congregación, uno no le desea eso, pero el propósito de que pierda todos los beneficios de la comunión, del servicio, de la participación de los medios de gracia, es que sea compungido, que sea humillado, que sea azotado, zarandeado por Satanás allí afuera, para que él, Satanás, como instrumento de Dios, pueda traerlo de regreso a los pies del Señor. Hermanos, son cosas serias. Cuando alguien es expulsado de la congregación de los santos, suceden cosas serias. Y yo les voy a decir una cosa, mis amados. Una de las cosas más serias que sucede es esto: la inmensa mayoría de profesantes, miren las palabras que uso, la inmensa mayoría de profesantes, cuando son disciplinados, nunca regresan a la iglesia. ¿Cuál es el mensaje que eso me trae a la luz de esto? Nunca fueron cristianos, hermanos. Un cristiano verdadero que cae en pecado, que es disciplinado de una manera bíblica, con firmeza pero con amor, y no vuelve a la iglesia que lo disciplinó,
es un cristiano que para mí no es cristiano a la luz de las Escrituras. La mayoría de cristianos se van y se van para otras iglesias donde no conozcan su terrible pasado. Y se van a presentarse como las cabritas blancas, pero no son más sino fieros lobos en su interior. La disciplina, aunque dura, aunque fuerte, tiene como propósito, queridos hermanos, honrar al Señor por medio de la obediencia a su palabra, cuidar la iglesia de que el pecado se propague y tercero, la restitución de la persona que ha caído. La disciplina eclesiástica no es al contrario, aún en medios reformados, yo no es que no lo puedo creer. En medios reformados se dice, la disciplina eclesiástica tiene como propósito, en primera instancia, restituir a aquel por quien Cristo ha dado su vida. No, si Cristo en verdad dio su vida por aquel que cayó, Cristo mismo lo va a traer por medio de la disciplina, hermanos. Lo primero que tiene que hacer la iglesia es dejar el sentimentalismo a un lado y obedecer al Dios. Y si Dios dice, ese tiene que ser disciplinado, ¿quién somos nosotros para decir, no, no puede ser disciplinado? Así que la disciplina eclesiástica en primera instancia nos enseña o nos ordena a honrar a Dios por medio de la obediencia a su palabra. Segundo lugar, la disciplina eclesiástica. Ahora lo vimos con el ejemplo de la familia enferma. ¿Por qué se había enfermado la familia? Porque cuando surgió el brote de sarampión o el brote de esta enfermedad extremadamente contagiosa, no hicieron nada. Pero la disciplina tiene como propósito expulsar a la persona de la iglesia para guardar la membresía santa, hermanos. En tercer lugar, repito, el propósito de la disciplina ya es en el individuo, que el Señor, por medio de ese instrumento tan precioso y poderoso que Él le da a la iglesia, que el pecador pueda en verdad arrepentirse y pueda venir a pedir perdón a las personas delante de las que dio mal testimonio. El pecador, en este caso, debería venir y pedir perdón a la iglesia porque su pecado fue público. Así que, hermanos, el propósito de la disciplina era que tarde o temprano el pecador, consumido por una profunda aflicción, el propósito era que, consumido por esa profunda aflicción, el espíritu del pecador que había sido disciplinado se rompiera, por así decirlo, y pudiera ver su estado de desgracia al ser apartado de la iglesia. El propósito, ya hablando del tercer propósito a nivel del pecador, el propósito, hermanos, era que tarde o temprano el pecador disciplinado sintiera la profunda aflicción que tiene que sentir todo verdadero creyente al ser excluido de la comunión de los santos. Piense, querido hermano, cuando un padre expulsa a un hijo de la casa por indisciplina. ¡Qué dolor! ¿Usted cree que el padre disfruta, goza de haber expulsado a su hijo? No. El hijo se duele, el padre se duele, toda la familia se duele, pero el padre añora que su hijo regrese. Hermanos, en la vida real no todos regresan. En la iglesia regresan los que son verdaderos hijos. Ejemplo, el hijo pródigo. Se fue, Dios trató con él y regresó. Así en la disciplina, hermanos. El que es hijo seguirá siendo hijo. El que es hijo llevará los azotes del padre, pero siempre el que es hijo volverá al lugar de donde salió. Hermanos, hemos considerado la vida del pecador, la disciplina del pecador a causa de su pecado. Ahora miremos el deber de la iglesia, hermanos. Versículo número 6. No es buena vuestra jactancia.
Aquí viene el punto. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Hermanos, asimismo es el pecado. Asimismo es el pecado. De la misma manera que la levadura leuda, fermenta la masa, así también un poco de pecado fermenta toda la iglesia. Y precisamente Pablo le ordena a la iglesia que se examine y que saque toda levadura que haya en la masa. Versículo 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Limpiaos. Hermanos, ¿cuál era el punto? Yo lo voy a ilustrar de una manera rápida. Ustedes, creo que todos tienen memoria de la noche antes de que los hijos de Israel fueron sacados de Egipto. Una de las órdenes que el Señor nuestro Dios les dio a ese pueblo, además de las cosas pertinentes al sacrificio del Cordero, fue que en ninguna de las casas del pueblo de Israel podía haber levadura. Y desde entonces, hermanos, cada vez que se celebran las fiestas de los panes sin levadura, los judíos buscan, literalmente, buscan que en su casa no haya ni una pizca de levadura. Y si hay levadura, la botan. Y si hay levadura regada, la recogen y la botan. Esa era la idea que tenía el apóstol Pablo. Examinados, iglesia, le dice a la membresía, examinados, y tened cuidado, porque un poquito de levadura entre vosotros va a inflar la masa. Un poquito de levadura entre vosotros los va a afectar a todos. Un poquito de levadura entre vosotros va a comenzar a propagar el pecado entre vosotros. Y Pablo dice: limpiaos. No dice en ninguna manera aguarden a que Dios los limpie. Eso es otro claro ejemplo de aquellos que dicen que en la santificación yo soy solamente un ser pasivo que no hago nada. El apóstol Pablo dice: limpiaos. No dice aguarden a que Dios los limpie. Limpiaos. Era responsabilidad de la membresía, mis queridos hermanos, cerciorarse de que en medio de ellos no hubiese nadie que pudiese dar mal testimonio de Cristo. Es como si Pablo les estuviera diciendo: Cristo murió por ustedes para darles nueva vida. ¿Qué hacen ustedes conviviendo con el pecado? Eso era lo que pasaba en Corintios. Límpiense de pecado. Aprecien lo que son. Vosotros sois una masa sin levadura. ¿Qué hacéis permitiendo que una pizca de levadura fermente, leude, trastorne vuestra masa? Pablo dice, repito, limpiaos pues de la levadura. Hermanos, por supuesto que podemos tener miles de aplicaciones en el índole personal. Cuidado, dice nuestro Señor, con la levadura de los fariseos y de los saduceos. En otras palabras es: vosotros no sabéis, pero cuídense de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. No, hoy todos se creen muy teólogos y yo veo una cosa y voy a ver esta otra y voy a ver la tercera otra y voy a leer este libro y voy a leer esta cosa, y se están contaminando de levadura, y luego la iglesia es la que sufre. Tengan cuidado, hermanos. Bajo ninguna circunstancia les prohíbo que lean, no. Les digo, tengan cuidado. No vaya a ser que se estén contaminando con levadura que no sea bíblica, y nosotros, siendo una iglesia bíblica, comenzamos a sentir el sinsabor de la levadura relacionada con la doctrina que no es bíblica. Mucho menos en la membresía, mis amados. Quiero dejar eso en claro. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad,
sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hermanos, tengo que moverme, se me acaba el tiempo. En otras palabras, Pablo está diciendo que vuestra vida sea un sincero caminar delante de Dios, que en vuestras vidas no haya pecado, que vuestra vida en verdad refleje la obra de Cristo por ustedes y en ustedes. Hermanos, hemos visto la vida del pecador, la disciplina a la que tiene que ser sujeta el pecador, el llamado que Dios le hace por medio del apóstol Pablo a la iglesia a que nos limpiásemos de todo este tipo de levaduras y pecado. Pero hermanos queridos, ahora llegó la parte difícil. Ahora la disciplina tenía que ser llevada a la práctica. La iglesia se reunía, discutían la situación de manera unánime, me imagino. Todos votaron por la expulsión de esta persona. Ahora esa expulsión se tenía que ver traducida en una realidad física. ¿Y cuál era esa realidad? La separación del pecador. La iglesia se tenía que apartar de los fornicarios. Hermanos, ustedes saben qué es fornicación. Les voy a decir qué no es fornicación. Fornicación no es el sexo que las personas tienen antes del matrimonio. Porque así el mundo carismático definió fornicación de esa manera y lo institucionalizó del todo. Fornicación, fornicación es sexo indebido antes del matrimonio. Y adulterio es sexo fuera del matrimonio. No, fornicación viene de una palabra en el griego que es porneia. Y esa palabra porneia, de porno, fornicación, esa palabra porneia, escuchen, denota todo el rango de conductas y acciones y pensamientos inmorales. Así que la fornicación, esta era una de las maneras en la que la fornicación era expresada. El incesto, el hijo andando o teniendo o acostándose con la mujer de su padre, no una ni dos, sino persistentemente. La iglesia se debía apartar de los fornicarios. Pastor, pero es que yo he pecado en esto y yo he tenido un mal pensamiento aquí y yo he visto esto. Arrepiéntete pronto, amigo. Y no cometas el mismo error del pecador de Corinto que se acostumbró a vivir con esa fornicación y después no le pareció que la fornicación era pecado, hermano. Si tienes un problema de fornicación en tu vida, arrepiéntete pronto y ten cuidado de no arruinar tu propia vida, de no arruinar la vida de tu familia y de no arruinar la vida de tu iglesia. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pastor, pero es que Pablo hace referencia a una carta antes de Primera de Corintios. Sí, hubo una carta perdida, que no fue perdida, simplemente en la providencia de Dios no fue canonizada, la iglesia no la reconoció como de inspiración divina. ¿Esa carta existe o no existe? Existe en algún lugar, o se la consumieron las ratas, o se diluyó en el agua, qué sé yo. Nos importa, no nos debe importar. Lo que nos importa es lo que está escrito en Primera de Corintios, de que Pablo les había ya dicho: apartaos, no os juntéis con los fornicarios. Yo le pido, hermano, que considere de nuevo la seriedad del pecado de fornicación y que considere la orden: no os juntéis, no tengáis nada que ver con los fornicarios. Oh, hermanos, ¿quiénes eran o quién era ese fornicario? Miren lo tremendo de esta orden. Voy a terminar, un poquito de paciencia. Versículo 10. Los fornicarios no eran los fornicarios que estaban fuera de la iglesia. Los fornicarios no eran los fornicarios de este mundo.
No eran los avaros con los que nosotros tratamos a diario. No eran los ladrones que conocemos en las esquinas de los barrios. No eran los idólatras a quienes conocemos aún en nuestras mismas familias. Pablo no hace referencia a ellos porque dice, en caso tal, les toca salir del mundo. Si ustedes se tuvieran que apartar de los fornicarios, de los ladrones, de los avaros y de todos aquellos que andan de manera desordenada, les toca irse a las montañas. Y esa no es la solución. Y esa no era la orden del apóstol Pablo, mis amados. Pablo dice, no, de ellos no, de ellos no. ¿Por qué? Os tocaría salir del mundo. Hermanos, la iglesia de Cristo no debía tener ni arte ni parte con, versículo 11, con ninguno que llamándose cristiano fuere avaro, fornicario, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. ¿Ven el punto, hermanos? El problema no eran los borrachos, los fornicarios, los avaros y todos los que se oponían a Dios en el mundo. Ese no era el problema. El problema aquí es todo aquel que se llama cristiano, pero que vive de una manera desordenada. ¿Cómo? Embriagándose, prostituyendo, robando y en últimas de cuentas todo aquel que se llama cristiano y viola de manera persistente la ley de Dios. No, el pastor predica muy fuerte y las cosas no son así. Hermanos queridos, las cosas son así. Esta es una orden y no hay manera exegética ni interpretativa para que alguien pueda defender de que una persona en fornicación puede quedarse dentro de la membresía. Ahora, nosotros somos un lugar público, así que la persona puede venir y congregarse. La persona va a ser invitada a que escuche el evangelio. La persona va a ser alentada como cualquier otra persona, pero la separación debía ser evidente y debía comenzar por no llamar a esa persona hermano, ni por tratarla como hermano, ni por tener comunión con ella como la tenemos con los hermanos, porque si lo hacíamos, lo que le estamos diciendo es, estamos socavando la autoridad disciplinaria de la iglesia. Imagínense ustedes esto, la iglesia disciplina al hermano, y yo me voy a juntar con el hermano, y con el hermano para arriba, y para abajo, y lo invito a mi casa, y ya dijimos que Pablo dijo, ni con él comáis, y lo invito a mi casa, y tengo, el hermano, ¿qué va a pasar? Esto está muy bien. La iglesia me disciplinó, pero el amor de este hermanito conquista mi corazón. Ese hermanito está pecando en contra de Dios porque la orden es a que nos apartemos y no lo tengamos como hermano. Es decir, que él tenga, que él sienta la necesidad y que él extrañe la comunión que tenía con los hermanos. Pero si uno de los hermanos le da amor y no se separa de él y lo invita a almorzar y lo trata como hermano y aquí no ha pasado nada, está menoscabando la autoridad y el poder que Dios le ha dado a la iglesia para que discipline. Hermanos, ¿es duro? Sí, es duro. Estas son las órdenes de Dios. La disciplina proviene de la mente de Dios. Yo no soy nadie para cuestionar lo que a Dios le ha placido revelarnos y lo que Él le ha placido revelarnos en lo que respecta a un hermano en disciplina. Tiene que ser así, hermanos. Ahora, esta disciplina y esta separación no tenía el propósito de discriminarlos ni de decirles nosotros somos mejores que ustedes. No, repito, el propósito era dejarles en claro que no podía haber comunión con ellos a causa de la expulsión de la iglesia. Debía haber un distanciamiento que dejara en claro que la iglesia no tenía nada que ver con la persona que vivía en contra de las normas de la iglesia. Hermanos queridos, aquí no estaba en juego la reputación del individuo. Aquí estaba en juego la mismísima reputación de Dios para obrar de manera poderosa en los individuos. Imagínense en qué piensa el mundo. ¡Ja! Y ese que es cristiano, mírelo, andando con la mujer del papá.
El Dios de esa gente no tiene poder para cambiarlos. Aquí la reputación no es la de la persona. Aquí está en juego, por así decirlo, la reputación de Dios mismo, hermanos, y también la reputación de la iglesia como ese conjunto de personas en quienes Dios ha obrado. Si no hay disciplina, la reputación de la iglesia queda en tela de juicio, porque se supone que la iglesia es un conjunto de personas redimidas por la sangre del Cordero que son obedientes a la palabra de Dios. Y he aquí una persona totalmente en oposición a la palabra y a la iglesia. Debía haber una separación. Hermanos, dice Pablo luego, ¿por qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre nosotros. Si estas palabras no terminan clarificando la severidad de la disciplina, que tiene que ser hecha con justicia y con amor, valga la pena resaltar esos dos componentes, pero si esto no quede claro, es imposible, hermanos, que nosotros podamos entender cualquier aspecto disciplinario en lo que respecta a este pasaje. Quitad, así se tenía que consumir la disciplina, quitad a ese perverso en medio de la membresía, y aún en la parte social, guardad distancia con estas personas, orad por estas personas, doblad rodilla por vuestros hermanos, clamad a Dios por su restitución, pero primero hay que obedecer a Dios, proteger a la iglesia y entonces oremos por el hermano. Quitad a ese perverso de entre vosotros. Hermanos, termino diciendo, la disciplina de la iglesia tiene como propósito, ya leímos los propósitos, honrar a Dios, guardar la iglesia y buscar la restitución del pecador. Una iglesia que no ejerce disciplina es una iglesia carente de amor por Dios. Una iglesia que no ejerce disciplina es una iglesia carente de amor para con el hermano que anda de manera desordenada. Una iglesia que no ejerce disciplina es una iglesia de mal testimonio. Una iglesia que aprende a vivir con el pecado de una persona es una iglesia que promueve el mal ejemplo, que pierde la autoridad moral para juzgar a otros. Una iglesia que siendo o que palpando el pecado en medio de ellos, por así decirlo, y no disciplina porque es una orden de Dios. Es una iglesia que se opone a Dios. Y ojo con las palabras, hermanos. Estoy muy agradecido con Dios por vuestra paciencia. Solamente 2 minutos más. Una iglesia que no disciplina conforme a la palabra es una iglesia que se opone a Dios. Y les digo esto, hermanos. El día que ustedes estén en una iglesia donde haya pecado flagrante, abierto o en el dominio público y el pastor no discipline, le doy este consejo: huya de esa iglesia ya, porque ese es uno de los motivos bíblicos por los cuales usted se puede ir de una iglesia de ipso facto, es que la iglesia no aplique la disciplina eclesiástica. Hermanos, hablemos un poquito de ustedes. ¿Ha aprendido a vivir usted con el pecado? Tenga cuidado de no vivir engañado, hermanos. Tenga cuidado, porque toda persona que aprende a vivir en el pecado puede perderse. Ay, pastor, ¿pero qué es esto? Sí, escuche bien. Una persona que puede aprender o que aprende a vivir con el pecado puede perderse. Puede perderse para siempre, porque quizás nunca ha conocido a Cristo. Pero aún quien en verdad ha conocido a Cristo puede perder el gozo de su salvación y llegar hasta el punto donde él mismo ni siquiera se crea una persona salva. Acostumbrarse al pecado es algo terrible, hermanos.
Pero hablemos un poquito del pastor. Y con esto termino. ¿A quién quiere agradar el pastor? ¿A Dios? Pues entonces implante la disciplina conforme Dios lo ordena en su palabra y que se caiga el mundo, hermanos. Pero si el pastor quiere agradar a los hombres, entonces que la iglesia espere la disciplina de Dios para con todos. Por eso, cuando en una iglesia el pastor se rehúsa a implantar, a instituir la disciplina en un hermano que anda o que persiste en andar desordenadamente, la membresía se debe reunir para pedirle a ese pastor que se ponga pilas y que discipline, o que pase la carta de renuncia, porque no quiere ejercer una de las órdenes más grandes y sublimes que Dios le ha dado, que es el de ejercer la disciplina. Hermanos, quiera el Señor recordarnos estas cosas, quiera el Señor movernos para que nos examinemos, para que miremos cuántas, si es que hay, de esta situación, hermanos, terrible. Estaba pensando en grandes desgracias que han pasado en las iglesias por falta de disciplina. Quiera el Señor, hermanos, movernos pues a examinarnos, a mirar cuánta, si es que hay levadura, cuánta levadura hay en nosotros. Quiera el Señor movernos a recordar la orden, despojaos de toda esa levadura. Quiera el Señor, hermanos, recordar que el pecado te afecta a ti, te puede destrozar a ti, destroza a tu familia y también destroza iglesias, hermanos. El Señor nos proteja y más aún que el Señor nos conceda la gracia para vivir de una manera agradable, tal cual el apóstol Pablo lo dice, como panes sin levadura, viviendo de manera sincera y en verdad. Quiera el Señor entonces concedernos la gracia para que así sea.